Bienvenidos a este segundo Café de Mente. Mi nombre es Ivette Caterine Collazos. Yo soy profe en el programa de Diseño e Interacción y el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción a Adobe Illustrator donde vamos a conocer los puntos más fuertes del programa, entender cuál es su diferencia o cuál es la diferencia del vector con el mapa de bits y a conocer las herramientas más básicas con una profundidad más que necesaria para que en siguientes entregas empecemos a hacer ejercicios gráficos un poquito más avanzados. Espero que les guste un montón. Nos vemos. Bueno chicos, como les estaba contando, aquí tenemos a Adobe Illustrator y les quiero contar el por qué vamos a empezar con este programa y no con Photoshop, sabiendo que Photoshop generalmente es la estrellita de Adobe. La razón de esto es porque Illustrator o entender Illustrator nos va a permitir hacer un montón de cosas, incluso con el mismo Photoshop. La razón de esto es que no solamente es que maneje vector, y ya les voy a explicar qué es el vector, sino que es un programa que está diseñado desde cero para que creemos gráficos. Digamos que Photoshop está diseñado más que para crear gráficos, que los podemos hacer ilustración en mapa de bits, o sea, en Photoshop, con una tableta digital, pero Illustrator está diseñado para que con nuestro mouse y las herramientas podamos hacer las formas que nos imaginemos, y esa es la razón por la que estamos empezando. Bueno, este es el primer pantallazo a Illustrator que nos vamos a encontrar cuando abramos el programa. Yo tengo la suite CC, la última, la que salió en el 2020, la última actualización, pero no importa que todo lo que vamos acá, si tenemos una CS6, una CC 2019, cualquier suite que tengamos nos va a servir para esta fundamentación, porque lo que ha cambiado a lo largo de los años no es propiamente el core o la base del programa, sino algunas herramientas que son un poquito más avanzadas. Bueno, cuando iniciamos Illustrator nos vamos a encontrar con esto, que es una pantalla de inicio. A veces a ustedes se les va a presentar así, simplemente ir y archivo y nuevo. Vamos a tener este menú donde se nos van a presentar algunos ajustes prediseñados. Para web, generalmente vamos a trabajar con 1920, 1080. Aquí en web vamos a tener la común, que es la pequeña. Generalmente ya en estas alturas se trabaja con 1920, con 1080, tanto para web como para video. Pero también vamos a tener digamos, los presets o las plantillas para imprimir: carta, A4, legal, tabloide. Todos estos son tamaños y aquí nos van a decir cuánto miden. Luego vamos a tener el de película y video, donde nos van a decir HDB 720, HDB, HDTV 1080. Estos son los dos que más se usan, pero ya también estamos trabajando con 4K o con 8K, que no lo van a poder ver todos los monitores con la misma calidad, pero igual es importante que sepamos que acá tenemos estos presets. Y también hay un apartado con los presets de obras de arte e ilustración que nos dice, mire, esto mide una postal, esto mide un póster, y hay otros papeles prediseñados con los que generalmente trabajamos los ilustradores. Este sería, también tenemos un apartado de recientes donde nos va a mostrar los presets que hemos usado más, y también nos va a mostrar las cosas que hemos guardado, si las hemos guardado recientemente. Listo. Ya una vez conocemos esta parte, es muy importante que también conozcamos esta parte que está aquí a la derecha. Aquí me va a salir detalles de ajustes preestablecidos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a imprimir y les cojo una carta, que es el formato que más conocemos, aquí voy a ponerle el sin título. Acá donde está sin título, puedo escribir el nombre del documento. Le puedo poner Café de Mente. Pongámosle un guión acá como para ser más chéveres. Y también vamos a poder encontrar las medidas. ¿Qué pasa? En diferentes lugares del mundo utilizamos diferentes tipos de mediciones, y también en los formatos las vamos a utilizar. Lo recomendable es que cuando empecemos trabajemos con una unidad de medida con la que nos sintamos cómodos. Por ejemplo,
Pulgadas para nosotros pues no son muy recomendables porque nuestro sistema métrico está basado en centímetros. Entonces vamos a trabajar con centímetros y con milímetros. También con milímetros vamos a trabajar cuando los archivos son muy pequeñitos, o sea, cuando no queremos hacer algo de más de 5 centímetros, entonces trabajamos en milímetros porque vamos a poder medirlo mejor y ya de resto vamos a trabajar en centímetros. También está esta unidad de medida de píxeles que se utiliza mucho para la web y ya les voy a explicar por qué más adelante me van a entender cuál es el rollo de los píxeles. Listo, entonces vamos a poner centímetros, vamos a decirle que es una carta, acá me va a decir cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto y acá yo voy a poder definir la orientación, es decir, voy a poder escoger si la quiero vertical o si la quiero horizontal. También puedo escoger las mesas de trabajo, que son las hojitas del programa que me van a permitir hacer múltiples ilustraciones y también dejémosla en una. Y también voy a poder escoger un sangrado. El sangrado es una área de reserva que nosotros dejamos en las ilustraciones en Illustrator o en los archivos para que sea como el límite, como lo que hacíamos nosotros en el colegio para hacer una margen, cuando hacíamos las márgenes que la profe nos decía, hágame la margen en rojo para que no se pase cuando escribe de ahí. Lo mismo es un sangrado, yo le puedo definir, digamos, 0,5 centímetros. Y tenemos acá, que esto es muy importante de opciones avanzadas. Aquí vamos a poder escoger el modo de color, el rasterizado y la previsualización. En el modo de color vamos a tener dos opciones, el CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro, que se utiliza para impresión. Noten que si yo escojo acá RGB, me va a decir que no debería usarlo, acá me sale la advertencia. Y tenemos el RGB, que es rojo, verde y azul, que es para colores luz y se utiliza para la web. Entonces vamos a escoger CMYK como está. Y acá tenemos el rasterizado. Esto se parece mucho a cuando antes comprábamos cámaras, ¿no? Que antes nos decían, esto tiene 10 megapíxeles, tiene 20 megapíxeles. Cuando yo estaba chiquitica los celulares venían con cámaras de 5 megapíxeles. Algo parecido es el PPP o el efecto de rasterizado, son puntos por pulgada. Es decir, en una pulgada, cuando yo exporte esto y lo vuelvo a una imagen, ¿cuántos punticos va a tener? Es decir, la definición. Cuando vamos a imprimir, vamos a intentar siempre trabajar con 300 ppp. Podemos llegar hasta 150 cuando el archivo está muy grande y nunca a 72. Cuando trabajamos en web, si solamente es algo que se va a visualizar, si no es algo que lo vamos a hacerle zoom, podemos trabajar con 72, pero lo ideal es 150. Dejémoslo en 300. Y el modo de visualización está el por defecto, que hace una mezcla entre el pixel y el sobreimprimir. Está el pixel que me va a mostrar los píxeles y está el sobreimprimir que me va a intentar hacer un cálculo para que yo vea en la pantalla más o menos cómo va a quedar impreso. Yo generalmente lo dejo por defecto, pero es súper importante que sepamos que estos modos de visualización van a alterar directamente el cómo nuestra máquina funciona. Entonces sobreimprimir es una visualización súper chévere, pero a veces la máquina no nos va a funcionar tan bien. Entonces en ese sentido es mejor trabajar por defecto y cuando necesitemos hacer alguna revisión, pues le damos a sobreimprimir y ya les voy a mostrar cómo es esto. Luego en más ajustes vamos a tener exactamente lo mismo y vamos a acceder a las plantillas. Aquí no nos vamos a hacer nada y vamos a darle a crear. Lo que hace inmediatamente él es crearme el documento. Acá está el área de sangrado, esto rojito, la margen roja de nuevo. Y lo que vemos es esto, un cuadrado blanco y un fondo gris. Este fondo gris es el área que no se usa. Este cuadrado blanco es la hojita donde yo voy a hacer mis cosas. Es muy importante que sepamos que así como allá yo podía decir cuántas mesas de trabajo, acá puedo, en estos dos cuadraditos, puedo decir que también son varias.
Cuando yo hago varias mesas de trabajo, aquí me van a salir, voy a cerrar, y voy a tener muchas hojitas. Cuando yo exporto esto, puedo usar las mesas de trabajo y me van a salir diferentes imágenes, o puedo hacer un PDF y me va a salir de diferentes páginas. Entonces ya sabemos que el blanco es la delimitación del lugar o el área que vamos a trabajar. Corremos esto y empecemos. Ahora, para que todos hablemos el mismo idioma, lo primero que vamos a hacer es acá, en aspectos esenciales, decir aspectos esenciales clásicos, para que todos trabajemos con esto mismo. Hay algo que ocurre, que yo siempre que doy fundamentación en Illustrator lo explico, y es que nosotros tenemos el vicio de que cuando metemos un programa nuevo, empezamos a hacer esto, o sin querer hacemos esto, y de cara hacemos esto, o a veces borro y hundo una tecla que no está, y entonces ya luego quedo así y digo, ay, ¿qué hago? Me voy a enloquecer, cierro el programa, lo vuelvo y lo abro, a veces se restablece, otras veces está así. Es importante, yo hundí la letra F, esta, que es visualización de pantalla completa, la vuelvo a hundir, y hundí para volver a ver algo, y hundí la letra Tab, que me oculta los menús. Entonces aquí yo ya tengo algo para hacer, ¿sí? O sea, ya volví a el lugar donde estaba. Entonces, F una vez, volvamos otra vez, F una vez hace esto, F dos veces hace esto, y si lo presiono una tercera vez, vuelve a su estado natural. Tab me oculta las herramientas. Pero también borré la barra de herramientas. Hay dos opciones para volver a resetear esto. Como les dije, acá arribita, aspectos clásicos esenciales, y acá digo restaurar aspectos clásicos esenciales. Lo que él va a hacer es restaurarme a el como viene por defecto el programa de fábrica, así recién instalado, en este preset, que es pues el más completo. Van a poder también cacharrearle acá. Hay uno para automatización, uno para diseño, uno para impresión. Por ejemplo, el de pintura me va a traer acá todas las muestras. Por ahora trabajemos en aspectos esenciales, clásicos. Listo. Vamos a empezar. Bueno, si nosotros en algún momento modificamos tanto esto que no vamos, sí, o sea que definitivamente no podemos, entonces vamos a tener en ventana espacio de trabajo y vuelvo y tengo aspectos clásicos esenciales y lo puedo restaurar. Esto ya es el inicio. Ya tenemos esto preestablecido, lo tenemos en un archivo CMYK y vamos a empezar a mirar las herramientas. Pero antes de mirar las herramientas, hay algo que yo les quiero explicar. Ya les voy a agrandar esto para que vean lo feo que se ve. Y segundo, pues si yo en serio quisiera modificar esto, pues me tocaría modificar todos los puntos y hacer, no sé. Y aún así vean que no es algo, sí, no. Entonces nosotros para la herramienta pluma, lo que tenemos que hacer es hundir, alt sostenido, para definir el punto. Por ejemplo, acá doy y acá le defino el vector. Es decir, voy a decir, esto yo le llamo controlador de vector. Por ejemplo, yo quiero que la curva se vaya hacia acá. Entonces yo voy a decir que el vector la lleva hasta acá, suelto alt, bajo, segundo, clic sostenido y organizo la curva. Entonces en vez de hacer esto, hago esto. Lo maravilloso es que si yo, ahorita sí, con la herramienta selección, puedo seleccionarla toda, me sale esto, puedo escalarla, puedo achicarla, puedo escalarla desde el centro y puedo escalarla desde como yo quiera. Pero la herramienta de selección directa es una herramienta para seleccionar los puntos de ancla, solo los puntos de ancla, y mira que cuando le doy clic me muestra el controlador de vector que yo ya hice. Entonces yo puedo modificar esta curva para que quede mejor de acuerdo a mis necesidades, solamente dándole clic.
Listo. Aquí ya tenemos la diferencia entre hacer bien un uso de pluma y hacer mal un uso de pluma. Ahora voy a borrar esto y les voy a mostrar cómo se usa la pluma. Yo puedo empezar con un clic, un clic, un clic y un clic, por ejemplo. Y esto depende de ustedes, 100% de ustedes. Y yo puedo con la herramienta punto de ancla, selecciono el punto de ancla y sostengo, puedo empezar a convertir esto en curvas, ¿verdad? Si no me siento tan cómodo con esto, lo que puedo hacer es al sostenido hacia acá, hacia el lugar que yo quiero que se vaya, acá clic sostenido, arrastro, clic sostenido, arrastro, clic sostenido, arrastro y lo completo. Otra forma sería simplemente arrastrar sin alt. Vean que si yo hundo alt, solamente es uno. Si yo hundo clic sostenido, están los dos. Acá me voy hacia abajo, clic sostenido, aquí, clic sostenido, acá, clic sostenido, arrastro y lo arreglo. Pero vean lo que me pasa. Si ven que es un poquito más difícil de controlar, yo realmente prefiero que cuando uno está iniciando a manejar la pluma, siempre inicie con alt, clic al sostenido, diga hacia dónde se va a ir y pues empiece a crear la forma. Entonces, por ejemplo, acá puedo cerrar y ya de aquí es el ensayo que uno hace. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de hacer, digamos, con la pluma, un triángulo, irme a punto de ancla, hacer los puntos de ancla para que esto quede así, a hacer esto acá, hacer clic al sostenido, primero el clic, luego el alt, a irme acá, acá no hago nada, si solamente hundo clic, vean que él nos saca los predictores o los controladores de vector y es un corte, que esto está un poquito más acá, y acá, con sostenido. Si yo hundo alt solamente me va a manejar el de abajo, si no hundo nada y lo dejo sostenido me lo va a hacer así. A veces hacerlo así, no me va a quedar exactamente igual, a realmente pensar en hacer cosas de este tipo. Ya conocemos la herramienta elipse, que son los círculos. Si yo hundo al sostenido, él me va a crear la elipse concéntrica, es decir, me va a establecer un centro y me va a dejar agarrarla desde allá. Si yo simplemente la abro, va a ser desde una de las esquinas. Si yo hundo Shift, va a ser un círculo perfecto. Y si yo hundo Alt y Shift al mismo tiempo, va a ser un círculo perfecto concéntrico. Esto funciona con todas las formas. También funciona con todo lo que hacemos con la herramienta pluma. Si yo hundo Alt, me la va a escalar concéntrico como de una forma libre. Si le hundo Shift, me la va a escalar desde una de las esquinas. Y si hundo Alt y Shift sostenido, la voy a poder escalar desde el centro y uniforme sin distorsionarla. Listo. Entonces acá voy a hacer una elipse. Eso es todo lo que tienen que saber de formas. Y vamos a ver otro elemento de la herramienta pluma, que es añadir punto de ancla. Entonces ya sabemos que cuando yo creo una imagen, mis punticos son los puntos de ancla y que yo puedo hacerle trazado de vector para crear otro tipo de formas. Entonces cuando nosotros tenemos la herramienta añadir punto de ancla, que es más, ¿qué creen que vamos a poder hacer? Voy a poder ir a este trazado y dándole clic acá en este wireframe azulito, darle clic y me crea nuevos puntos que siguen, miren que el círculo no se distorsiona, que siguen la forma del círculo. ¿Para qué yo quiero tener más puntos en un círculo perfecto? Precisamente para poder seleccionarlos y empezar a jugar con las formas. Entonces
Por ejemplo, si hundo Alt, acá puedo hacer esto. Si aquí puedo hacer esto, digamos que acá quiero que sea más bien así, y aquí, y puedo ir jugando con la forma de manera que haga lo que yo quiero. Acuérdense, y esto también nos va a obligar a tener una cosa que se llama pensamiento geométrico, es decir, de dónde salen las formas. Entonces, si yo quisiera hacer una carita, yo sé que una nariz es más o menos así, no va a quedar tan perfecta, ya hay otras herramientas que les voy a mostrar, digamos que esto se baja así y acá, pero miren que acá me falta otro, entonces voy a aumentarle un punto de ancla acá que me permita moverlo. Y ojo a esto, cuando yo tengo la herramienta punto de ancla, si hundo Alt los puedo borrar, Alt sostenido lo vuelvo geométrico, o sea, le quito la curva. Entonces digamos que acá con selección voy a poder hacer esto, y digamos que quiero que no sea, que sea más bien con bambón, y aquí yo ya tengo una silueta de una persona muy esquemática, pero la puedo tener y le puedo aumentar lo que yo quiera. Por ejemplo, acá tendría que quitarle este y ya se ve un poquito mejor. Esta es la magia de la herramienta pluma. Pero también tenemos otra herramienta. Ya vimos punto de ancla, ¿no? Punto de ancla, cuando yo selecciono, me va a mostrar estos trazados y yo no solamente los puedo mover porque eso lo puedo hacer con selección, sino que hundiendo Alt los puedo convertir en... De hecho también, si hundo Alt me los convierte en un trazo cortante, es decir, en un ángulo cortante. Pero si hundo Alt y dejo esto sostenido, puedo volver a definir estos puntos de ancla, por ejemplo, para hacer esto. Otra cosa que también podemos hacer es eliminar punto de ancla. Y si sumar, pues aumentaba esto y me da estas posibilidades, restarlos, lo que me va a permitir es, si yo selecciono esto y lo resto, me lo va a borrar. Y esto, pues por ejemplo, si esta curva, si yo quito esta curva de acá, me quedaría este punto y este punto. Él lo que va a hacer es el cálculo para ver cómo quedaría esta trayectoria si este punto y este punto yo lo borro. Quedaría así. O si este y este, ven, el siguiente es este. Yo creería que haría este. ¿Ven? O si este lo borro, quedarían estos dos. Aquí me haría una cosa un poquito más recta. O si quito este, están estos dos, sería un poquitico más recto porque seguiría la curva de acá, entonces haría como que ¡wup! ¿Borremos? Ah. Entonces esas son las herramientas, esos son los elementos de la herramienta pluma. Y vamos a ver rápidamente los otros para volver a ver un elemento de acá y explicarles lo que pasa acá. Esta herramienta yo casi nunca la uso. Defino dos puntos y luego defino cómo va su curvación. Es decir, funciona muy similar a la curva, solamente que a la pluma, solamente que este me define son curvas y ayuda a que yo definiendo estos puntos, les voy a mostrar de una mejor manera. Si yo hundo con la pluma y hago este triángulo, me queda este triángulo, ¿verdad? Si yo con la herramienta curva defino los mismos puntos, por ejemplo, voy acá, voy acá, voy acá, él va a intentar que la curva quede lo mejor posible, cosa que no va a ocurrir si yo al sostenido defino el trazo, me voy acá, intento trim acá, entonces vean que acá me quedó muy larga y acá pues yo creo que tengo que venir y arreglarle esto acá para que quede menos. Pero pues si esto está muy grande acá, entonces claro, tengo que agarrarlos de acá y bajarlo un poquito y subirlo acá. Y bueno, ni siquiera me quedó porque miren que acá esto quedó como maluco. Para eso sirve la herramienta curva. Ahora, si nos vamos a la herramienta texto, tengo el texto y puedo escribir. Básicamente.
Todas estas herramientas las vamos a ver luego, porque no quiero centrarme mucho acá, quiero centrarme más en la forma, pero el texto es para escribir y agregar textos. Yo puedo agregar textos alrededor de un trazo, como esto, y también puedo agregarlo en el texto de área. Creo que este está muy complejo, siempre que no sea muy complejo. Vamos a ver. Sí está muy complejo, pero si yo hago si yo le doy clic acá, por ejemplo, me la crea de la mejor manera dentro de este círculo. Si lo pongo acá, acá tengo los párrafos, esto sale cuando selecciono el círculo, le puedo aumentar y puedo definir varias cositas, trazado en área, y estas otras opciones ya las veremos después. Tengo la herramienta de línea, es como muy parecida al, no sé si ustedes usaron Paint, pero es muy parecida a la de Paint. Vamos a darle trazo y no, entonces hago una línea recta. Lo mismo pasa con arco. Yo si le doy clic, simplemente clic, él me va a abrir estas opciones, yo se las doy y él me utiliza el arco, la espiral me crea una espiral. Si yo doy simplemente clic, puedo decirle que tenga 30 segmentos, que sea de esta forma, que el radio sea de esta forma, y me las va a crear a mi amaño. Y bueno, la herramienta, esto es una cuadrícula que se utiliza mucho como para hacer guías, para poder dibujar bien, hacer los estos, y esta que es circular, son rejillas de referencia. Y llegamos a la herramienta pincel. La herramienta pincel lo que nos va a ofrecer es la capacidad de dibujar con el mouse y luego modificarla como yo quiera. Vamos a volver a las formas básicas y a las plumas porque es lo que más vamos a utilizar. Pero antes de eso les voy a explicar una cosa. Estas son las herramientas presets básicos y son los que más vamos a utilizar. Al lado derecho, este primero son las guías de color, donde yo puedo seleccionar de la línea cromática un color en específico. Y también tiene las guías, que son unas guías establecidas que vienen de Illustrator para poder tener, digamos, unos ajustes de color. De hecho, acá hay un montón que yo puedo revisar y yo misma las puedo crear. Luego, y no hay que confundirlas, están las muestras. Y son los colores que yo estoy utilizando acá. El primero me muestra los defectos, tiene algunos patrones, los por defecto tiene algunos patrones, pero realmente aquí nos vamos a, por ejemplo, si yo voy a crear este color, violeta, y le doy aquí más, me va a decir cómo está compuesto este color en el CMYK, y aquí la voy a poder tener. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de este color que tiene muchos elementos, no tengo que venir, crear, digamos que esto esté en este tono. No tengo que, necesito que quede igual. Esperen. Yo lo agarro y me meto acá y este moradito como que se parece, bueno, está parecido, no es el mismo. No, yo lo único que tengo que hacer es venir acá y darle clic, el mismo violeta. Perfecto. Aquí en pinceles vamos a tener, para usar con el pincel, diferentes formas. ¿Ven? Entonces está este es un poquito más caligráfico, bueno, artísticos, y estos que son de patrones. Estos pinceles son los que vienen por defecto en Illustrator, sin embargo, los podemos crear. Luego tenemos los motivos, que son cositas que uno va llenando porque le van a permitir a uno traer imágenes vectoriales que ya están hechas a la mesa de trabajo. Estos también se crean. Luego está el trazado, que entonces cuando yo hago con la pluma o con la curva un trazado, yo le puedo decir qué tan gruesa es la línea. Si yo le doy clic a este, ¿ven? Puedo en el trazo mostrar opciones y me va a mostrar todas estas opciones.
Entonces yo le puedo decir que sea una línea discontinua, que funcione de esta manera o de esta manera. Puedo decir que los puntos de la línea discontinua sean, por ejemplo, de 1, 3, 5, 9, 8, 7. Vamos a decir guión, hueco, guión, hueco, guión, hueco. Entonces, por ejemplo, puedo crear un dashed o una línea punteada más, pues no solamente los punticos. También puedo decir que las terminaciones de estos sean curvas. Le voy a quitar un poquito de grosor para que ustedes puedan ver. Y en ese sentido se van a aparecer más unos punticos. Puedo decir que sean así con cortantes o puedo decir que sean proyectantes, un poquito más largas. También puedo decir, voy a hacer otra. Bueno, acá. Con Alt le voy a hacer este ángulo y le voy a quitar la línea discontinua seleccionándolo. Y también puedo decir que la terminación sea redonda, Roma, que sea proyectante o que sea así en algo. También puedo decir que el trazo se alinee al centro del trazado de vector, afuera, es decir, aquí en la curvita o hacia adentro. Y eso, si ustedes ven acá con este ejemplo, va a modificar el cómo se ve la curva, el ángulo, perdón, y también la línea. También vamos a tener la herramienta de degradado. Voy a hacer una elipse para mostrársela. Acá está, yo le doy acá, es decir, simplemente tengo que darle clic al degradado y me va a dar esto. Yo acá, y esto es lo importante de las muestras, lo puedo sacar y de hecho todo acá lo puedo modificar súper bien. Voy a dejar este acá donde estaba y podría traer muestras acá. Entonces esto dejó de ser un degradado, acá no pasa nada, pero si le meto el amarillo acá, bueno, creo una gradación súper bonita. También puedo decirle, no quiero que sea lineal, sino que quiero que sea concéntrica, o puedo decirle que sea por puntos. Esto no va a aparecer en todo lado, pero yo puedo seleccionar algunos puntos, por ejemplo. Vamos a la herramienta. Entonces acá está el puntico, yo se lo voy a dar este color y a este acá. Y voy a seleccionar este acá. También le puedo aumentar su radio a los puntos para que unos queden más grandes o pues más pequeños. Entonces, por ejemplo, acá esto quedaría como un brillo muy cortante. Listo. Bueno, esa sería la herramienta de degradado libre y esto sería casi todo lo de degradado. En transparencia, lo que vamos a encontrar es la posibilidad de volver más translúcidos o menos translúcidos los objetos y darles opciones de transparencia. Por ejemplo, dos círculos, este lo voy a poner acá amarillo, a este le voy a dar 53, los voy a tener a los dos seleccionados y les voy a decir que sean del 100% y les voy a dar modos de opacidad. Entonces hay unos que no se va a ver mucho, lo voy a bajar un poquito para que se note mejor, pero vean que dependiendo del modo que yo estoy seleccionando puede que no ocurra nada, como puede que empiece a cambiar la forma en la que se comporta la intersección de estos elementos. Esto se va a utilizar mucho en web y pues hay que saberlo usar, hay que cacharrearle un montón porque no siempre funcionan como uno quiere. Listo. Luego acá tenemos la herramienta de apariencia que si yo tengo este elemento acá, él me va a decir es más informativa. Yo acá le puedo cambiar el relleno a esto, desde acá, y le puedo cambiar el color, y le puedo cambiar el trazo, pero estas herramientas ya las tenemos acá. Luego vamos a tener los estilos gráficos, que son muy parecidos a los patrones, eso los vemos después, y las capas. Las capas son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo este elemento acá, ¿verdad? Y yo quiero hacer muchos círculos. Estoy poniéndoles ejemplos muy bobitos, pero son los ejemplos para entender esto. Entonces, digamos que yo acá tengo esto y tengo esto, pero traemos otro por acá para que sea más complejo. Tengo este, pero yo quiero mover este, entonces me tocaría ser muy cuidadosa o hago, ¿sí? Para poder
ver este, o peor, digamos que este está acá y este está acá. Quiero mover este, o quiero mover estos dos. Entonces hay veces que uno sin querer lo mueve el otro, tiene que mover las cosas, por eso es importante tenerlos separados. Las capas, hagan de cuenta que son como papel mantequilla, que no se ve. Entonces yo tengo en el primero el fondo, en el segundo los árboles, en el tercero la casa. Y si quiero aumentarle algo al fondo o borrarle algo al fondo, no tengo que borrar todo el dibujo. Entonces, si yo tengo este círculo acá, en esta capa, y este cuadrado acá, en esta, pues yo acá tengo este, y acá tengo esta, las dos las tengo, pero acá le puedo dar a esta que se bloquee y por más de que solamente voy a poder alterar la otra. Si yo las tengo las dos bloqueadas no va a poder mover nada, pero también puedo hundir en estos ojitos y puedo decir, bueno, ya trabajé arriba en el fondo, este sería el fondo, la voy a bloquear, pero tampoco quiero que me altere la visualización, entonces también voy a borrar, voy a dejar de visualizar el fondo y voy a trabajar en la casita. Esas son las capas. Aquí vamos a tener la exportación de recursos que se ve más adelante y las mesas de trabajo que ya se las expliqué. Listo. Luego de esto vamos a tener también esto, archivo donde vamos a encontrar dónde guardar, cómo guardar, abrir, importar, edición que me va a dar algunos elementos de ajustes de perfil y edición de colores. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar el menú para alterar algunos elementos de los objetos, es decir, estas cosas, transformarlos, organizarlos. El texto, donde vamos a encontrar las herramientas para esta de acá, que es el texto que ya les mostré. Seleccionar, que nos va a dar unos elementos que funcionan muy bien con estas dos herramientas. Efecto, donde vamos a encontrar unos efectos parecidos a los de Photoshop, solamente que son vectoriales. Ver, donde vamos a poder modificar todas las cosas que vemos de la forma de ver el programa. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Yo puedo decir que me visualice sobre píxeles, es decir, esto que les contaba que me estaba previsualizando sobre píxeles, o que me previsualice sobre impresión. Entonces me va a decir más o menos en los colores de impresión cómo se va a ver esto. Y vean que se modifica un montón. También le puedo poner el modo de la pantalla, puedo aumentar, puedo encajar el trabajo, pero también puedo ponerle guías. Ya les voy a mostrar qué son las guías. Puedo ponerle cuadrícula, ocultar esa cuadrícula y asimismo ajustar a los ajustes. Los ajustes son, voy a poner la previsualización sobre píxeles para que vean. Acá están los píxeles, veanlos. ¿Sí ven? Y voy a poner ajustar a píxel. Entonces vean, con la pluma él me va a obligar, por ejemplo, miren, si yo intento hacer el punto en el entremedio de estos dos píxeles, él me va a decir uno u otro. Entonces y me va a mostrar además como si fuera un píxel, como un mapa de bits. Entonces en ajustar sobre píxel va a hacer que este quede sobre píxeles. Igual hay otro que es ajustar a cuadrícula, mostrar cuadrícula, ajustar a punto y así sucesivamente. Dejémosle en previsualización en CPU, que es como la más normal. Y vamos que es la por defecto además, y vamos a quitarle ajustar píxel. Y ya luego tenemos ventana. En ventana vamos a encontrar estas mismas ventanas y algunas que no están en este ajuste. Entonces cuando no encontremos algo, por ejemplo, esto acá, lo quito, que son las capas. Pero no quiero resetear el espacio, voy a ventana y voy a buscar capas. Y aquí me muestra, yo la puedo volver a traer acá y organizarla como yo quiera. Entonces, para terminar el día de hoy, lo que vamos a hacer es sacar la herramienta Busca Trazos. Y la herramienta Busca Trazos es una herramienta que me va a permitir configurar formas a través de los elementos que yo tengo acá. Como les decía, uno tiene que empezar a pensar en la geometría. Entonces vamos a hacer un círculo con L. Vamos a ponerlo con relleno blanco.
Y si yo quisiera hacer una tacita, por ejemplo, acá tendría que hacer otro círculo. De hecho, quitémosles el relleno para que yo pueda ver bien. Y digamos que yo quiero que quede como una media luna. Selecciono los dos y miro. Miren que aquí en la modos de forma y busca trazos yo tengo una guía de cómo esto podría funcionar. Entonces, por ejemplo, esta me los une, no me sirve. Esta me quita el de adelante, lo recorta. Esta me puede servir. Esta hace una intersección y me deja lo que hay entre medio de los dos. Esta lo que hace, acá no se nota, pero si le doy clic es todo lo contrario, o sea, quitar el del medio y dejarlos de afuera. Esta me los separa todos. Para poder acceder a esta forma tengo que ir a objeto, porque él me los agrupa, desagrupar y bueno, aquí tengo estas piezas independientes. Pues vamos otra vez al estado original. Esta me dice que no se puede porque necesito más trazados de relleno, pero esta lo que va a hacer es unirlos y cortarlos. Esta me va a dejar un solo elemento, pero le va a quitar el relleno. Esta me va a dejar todos los elementos, pero les va a quitar el relleno. Entonces vean. Y esta me va a dejar solamente la parte de adelante. Entonces ya vimos que la que más me funciona es esta. Wow, perfecta, sin líos, maravillosa. Y si yo quisiera, de hecho voy a utilizar esta que me los deja atrás. No, dejémosla acá. Entonces aquí ya lo tengo. Si le quiero hacer Shift Alt sostenido y hagamos otra así concéntrica con Shift y Alt sostenido, ¿cuál debería usar? Vean lo que hay que hacer acá. Entonces yo necesito que le quite esto para que me quede una tacita, o sea, para que me quede la cosita. Entonces yo creería que tendría que ser esta. Sí, señor. Entonces vean, aquí ya me quedó, y eso es una forma, es un aro que yo puedo rellenar de cualquier color. Ahora necesito que esta, que está aquí, se corte con esta. Es más difícil, porque si yo selecciono esta, se va a cortar todo. Vamos a objeto, desagrupémoslo, pues me va a dejar acá, si vemos, y esta también va a estar separada aquí. Bueno, esta me la desagrupa toda, entonces no me sirve. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, realmente lo que tenemos que hacer aquí es agarrar este elemento, ir a objeto, copiar, pegar enfrente, pega a edición, copiar, pegar enfrente. ¿Y qué hace eso? Que yo tenga dos elementos iguales. Ahorita voy a seleccionar este de acá y voy a decir que sea este que ya habíamos usado. Voy a objeto, desagrupo y puedo borrar esto, puedo borrar esto y puedo borrar esto. Y así de sencillo empiezo a crear formas. Claro, esto está muy sencillo. Por ejemplo, yo a esto le puedo, ahorita sí, ponerle un color. Y así de sencillo puedo empezar a crear formas. Por ejemplo, si esto, voy a objeto, transformar, reflejo, copiar y la muevo para acá. Como es concéntrica, entonces ya tenemos otro tipo de forma. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando en Illustrator. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Espero que les haya gustado un montón y hayan entendido. Ya con esto podemos ver el próximo Café de Mente mientras trabajemos con Illustrator, cómo ahorita sí utilizar esta mesa de trabajo para hacer una ilustración vectorial
en trazado, en textura, guardar texturas y empezar a hacer nuestros ejercicios creativos. Espero que les haya gustado un montón y nos estamos viendo en clases, nos estamos viendo en este espacio virtual y hasta luego.